En ese sentido, la persecución penal que se ha efectuado, que es la solución que ha dado el Estado chileno a este conflicto, criminalizar, someter a prisiones excesivas, ¿cierto?, a reprimir e incluso hostigar una vez que ya son condenados. En estos casos hemos visto estos tópicos comunes como lo son la utilización de leyes especiales o de origen antidemocrático, como lo son la ley antiterrorista, ¿cierto?, y la ley de seguridad interior del Estado. También la utilización de mecanismos procesales como los testigos sin rostros o los testigos protegidos, las prisiones preventivas extensas y utilizadas como penas anticipadas, las altas condenas, el derecho penal de autor o derecho penal del enemigo, que acarrea un sesgo desde las policías, la fiscalía, los tribunales, en torno a también lo que iban señalando las Lamien acá, Orfelina, y la Lamien Tatiana, de que la visión de los tribunales chilenos evidentemente es una visión racista, una visión colonialista, toda vez que no se permite otra visión del mundo que no sea la occidental. Y eso es lo que se acepta, el resto es crimen. En ese sentido, a propósito del caso Lautaro, que el próximo 5 de diciembre se va a desarrollar la audiencia de preparación de juicio en ese caso, señalando, por ejemplo, un tema a tratar cuando se persigue a miembros integrantes del pueblo mapuche y no a otras personas que enfrentan un proceso penal. Por ejemplo, el tema de la concurrencia a las audiencias a través del Zoom o vía videoconferencia, lo que no permite a las abogadas o abogados estar en una constante comunicación y una fluida comunicación con sus representados, que es un derecho básico y que toda persona debiese tener para poder enfrentar y poder defenderse de manera adecuada en un juicio que se sigue en contra de ellos. En ese sentido, en ambos casos que me toca hablar, el caso del Fundo Punta Arenas en Los Ángeles y el caso Lautaro, se utilizaron argumentos únicamente en cuanto a que las personas mapuches son un peligro para ser trasladadas a los tribunales, sin ningún argumento objetivo más que pertenecen a la coordinadora Arauco-Mayeco o en definitiva son personas mapuches. Esa sola circunstancia, a juicio de la Fiscalía, del gobierno de Boric, del propio Tribunal o Gendarmería de Chile, es suficiente para que ellos no puedan ser movidos de la prisión preventiva a enfrentar su juicio oral. Cuestión que nos parece evidentemente lamentable, por decirlo poco. En ese caso, en el caso Lautaro, también es importante señalar que a Pelentaro Yaitul y a Juan Carlos Mardones, el gobierno de Chile, actualmente el gobierno de Boric, el gobierno supuestamente indigenista que tanto vociferaron en su campaña electoral, va pidiendo incluso más penas que la propia Fiscalía, que es el ente encargado de la persecución penal en Chile. Entonces aquí existe además una doble persecución, porque por un lado se persigue por parte del Ministerio Público, la Fiscalía, que es el órgano constitucional encargado de la persecución penal, pero en estas causas también interviene como querellante el gobierno de Chile. Y no hay diferencia en este caso en que esté el gobierno de Piñera, el gobierno de Bachelet, el gobierno de Boric. Todos siguen la misma línea. ¿Por qué? Porque es una lógica de Estado, no es una lógica de gobierno. Y creemos que eso también es importante reflejar. En ese caso, pensar que un joven de 20 años está enfrentando un juicio donde el gobierno indigenista le pide 100 años, básicamente es condenarlo a una prisión perpetua. Esa es la forma que tienen los gobiernos de Chile de enfrentar el conflicto del territorio que existe aquí en el Gulumapu. También nos llama la atención que existan otros tópicos, por ejemplo, las pruebas indiciarias. Como también se vio en el video, a los Lamien no se les encontró pruebas contundentes durante la investigación ni durante la detención para poder atribuirles algún tipo de participación penal concreta en un hecho. Lo que hacen en la lógica de persecución es utilizar indicios
es decir, prueba medianamente creíble o supuestos, presunciones, ¿cierto? Sumado a que ellos son integrantes, en este caso, de la Coordinadora Arauco-Mayeco. Entonces, si un integrante de la Coordinadora Arauco-Mayeco está cerca de una acción de sabotaje, de un ataque incendiario, como les llaman ellos, por ese solo hecho ya es responsable, porque como pertenece a la Coordinadora Arauco-Mayeco, no queda más que presumir fundadamente de que fueron ellos y no pudo haber sido ninguna otra persona. Eso nos pasó en el caso del Fundo Punta Arenas, donde a favor nuestro fuimos en un segundo juicio absueltos, pero en un primer juicio los Lamien habían sido condenados a 15 años de cárcel por utilización de prueba indiciaria, donde se repetía una y otra vez, tanto en el primero como en el segundo juicio que nos tocó enfrentar en ese caso, el hecho de que pertenecían a la Coordinadora Arauco-Mayeco como casi un rosario interminable de quién decía más veces la palabra CAM y la palabra Yaitul, y con eso ya poder convencer al tribunal de que habían sido ellos. Favorablemente, en el segundo juicio fueron absueltos, pero existe un quinto Lamien que fue detenido con posterioridad y que al día de hoy por ese caso se encuentra recluido en la cárcel de Concepción, en el complejo penitenciario Bío Bío, y se pretendía por la Fiscalía, luego de la absolución de los 4, ahora cambiar la versión y atribuir la participación únicamente a este quinto Lamien. ¿Por qué? Porque necesitan la condena de ese caso que no la pudieron obtener. Favorablemente interpusimos un recurso de amparo, el que fue acogido, y no se permitió a la Fiscalía modificar los hechos para que pudiesen atribuirle esta conducta únicamente a una persona. Pero de todas formas, el Lamien igual está en una situación compleja dentro de la prisión, toda vez que al día de hoy está en un módulo con imputados de cualquier otro delito, con imputados comunes, donde tiene que enfrentarse muchas veces a los malos tratos, a la discriminación de parte de esas mismas personas. No es menor hacer presente que él está sometido a esa prisión junto a agresores de mujeres, a delincuentes comunes, por así llamarlo, y en ese sentido él incluso tiene que llegar al enfrentamiento físico con los otros internos para defender sus cosas o su pieza, cosas tan básicas que nos parecen súper importantes que se conozcan de parte de todo. También, bueno, Victoria va a hablar más del caso del Huerquén y el Lamien Héctor Yaitul, que fue reubicado en la cárcel de Concepción en un módulo de población penal común. ¿Por qué es importante eso? Porque existe el convenio 169 de la OIT, que en primer lugar establece a los estados que suscriben este convenio la obligación de, en este tipo de conflictos entre los estados y los pueblos indígenas, y que exista algún tipo de sanción penal, preferir otras formas de sanción distinta a la prisión. Cuestión que evidentemente si están pidiendo 100 años, 23, 33, no se cumple. Y además de eso, tampoco se efectúa un respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas dentro de las prisiones. Es decir, este convenio 169 que tanto se llena la boca a los gobiernos progresistas o la misma comunidad internacional es letra muerta, porque al momento de una, como defensora, exigir la aplicación de aquellos en los tribunales de justicia, lo que obtenemos es un no rotundo. Bueno, eso es más o menos respecto de los casos. En honor al tiempo no puedo extenderme más, pero creemos que es importante visibilizar todos estos tópicos que son comunes a la persecución penal mapuche, porque si no lo hacemos nosotros, nosotras, los medios de comunicación no lo van a hacer, ni tampoco el progresismo, creo yo, mucho menos la derecha chilena, ni los políticos, ya que todo refiere a la defensa del sistema extractivista. Incluso el propio progresismo se alineó con las empresas forestales y con la industria extractivista y están dispuestos a mantener a todos los comuneros y los lamien en prisión preventiva con tal de que el modelo no se toca.
Así que eso, muchas gracias por escucharme. Mary Compuche, mi nombre es Victoria, trabajo junto a Josefa, como ella ya lo adelantó. Estamos con estas 4 causas, 2 de las cuales se encuentran vigentes, es decir, aún no hay una sentencia, y 2 de ellas ya la hay. Una, cierto, fue aquella que comentó Josefa respecto del caso Punta Arenas, y otra es la causa de Lamien Héctor Yaitul. Voy a partir precisando acá que el derecho penal es hoy día el derecho o la regulación del poder sancionatorio del Estado. ¿Cómo el Estado sanciona hoy día a la población? Es mediante la utilización de este derecho. Por eso todas estas causas se ven también dentro de lo que se denominan los tribunales penales. Hoy día, lamentablemente, el derecho penal es utilizado como una herramienta de criminalización, en particular de criminalización del pueblo nación mapuche, a través justamente de estas causas de prisiones preventivas extensivas, ¿cierto? La prisión preventiva ocurre previo a la sentencia en juicio y ocurre mientras se encuentra el proceso aún vigente. Es una herramienta represiva importante que hoy día utiliza el Estado y, como ya lo dijo mi colega, ¿cierto? Este es un tema de Estado, no solo de gobierno, sin perjuicio de que hoy día tenemos que este gobierno que se indica indigenista, ¿cierto?, ha continuado con las querellas interpuestas por el gobierno de Piñera, incluso ampliándolas o querellándose también por sí mismo, como es el caso Quilleco, al que también voy a hacer referencia. En el caso de Lamien Héctor Yaitul, voy a irme directo a lo que fue el juicio en sí, porque la verdad es que la causa es bastante extensa, para graficar más o menos cómo ocurre esta mala utilización del derecho penal. Nosotros encontramos que en estas causas, de hecho, al conversar, que íbamos a hablar en este conversatorio, dijimos, chuta, lo que pasa en estas causas es que en realidad todo lo que puede salir mal del derecho penal, del derecho procesal penal, está acá, con ejemplos muy claros y tangibles. Como el caso de Lamien Héctor, la utilización de testigos protegidos. Chile ha sido condenado internacionalmente, mediante el caso Norín Catrimán y otros versus Estado de Chile, por la utilización de testigos protegidos para probar cuestiones fundamentales como son la participación de una persona en un hecho punible, como lo es también la existencia del hecho del delito. Sin embargo, hoy día, en el caso de Héctor Yaitul, justamente por uno de los delitos que se le imputaba a él, que era el de usurpación violenta, se utilizó un testigo protegido. Esa fue la única prueba que presentó la Fiscalía de su participación en este hecho. No habían otras. ¿Y qué relación hay también entre este hecho en particular con el caso que voy a comentar más adelante, que es el caso Quilleco? En el caso Quilleco nosotros tenemos la representación también del huerquén Rafael Pichún, ¿ya? Rafael Pichún es hijo del fallecido lonco Pascual Pichún. Pascual Pichún fue víctima de violación a los derechos humanos y justamente la sentencia que condena al Estado chileno por la mala utilización en general, ¿cierto?, del derecho penal, la mala utilización, ¿cierto?, de la institución de los testigos protegidos, que en aquel momento se utilizaban respecto de la legislación antiterrorista, fue justamente condenado el Estado chileno en este proceso internacional, y la sentencia que en su momento condenó al lonco Pascual Pichún fue también en un juicio en el que participó el juez Jorge González, juez que hoy día también, a fines de julio del presente año, condenó también a Lamien Héctor Yaitul Carrillanca, y era justamente el juez redactor de la sentencia. Y aquí nos vamos a la sentencia propiamente tal, ¿cierto? Antes de irme a la sentencia, vimos también otros vicios dentro del proceso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en las películas que sale la gente y dice objeción, y toda la sala queda mirando, la objeción ocurre cuando uno está realizando el interrogatorio o el contrainterrogatorio de un testigo, ¿ya? Entonces, mi contraparte, cuando yo hago una pregunta, mi contraparte tiene el derecho de objetar la pregunta que yo estoy diciendo,
¿ya? Y ese derecho solamente lo tiene la contraparte. Y en el caso de Héctor Yaitul, si bien no se utilizaba la palabra objeción, lo cierto es que la jueza presidenta intervenía constantemente en los interrogatorios y contrainterrogatorios que realizábamos nosotras como defensa. Al punto que incluso, ¿cierto?, la colega acá presente increpó también a la jueza señalándole, oiga, usted me está objetando porque en realidad eso es una cuestión también prohibida. No se puede realizar en un proceso legalmente tramitado el que jueces intervengan de esa manera en los interrogatorios y contrainterrogatorios. También vimos como, por ejemplo, ya al final se coartaban las declaraciones de los testigos de la defensa, no así de los testigos del Ministerio Público o de los querellantes. Y ya ahora voy a volver, ¿cierto?, a lo que estaba relatando antes respecto de esta sentencia redactada por este juez. Este juicio nosotros lo llevamos a la Corte Suprema mediante un recurso de nulidad. En ese recurso de nulidad, justamente una de las cuestiones alegadas era cuáles eran los problemas que tenía la sentencia en sí, además de los vicios que se producían dentro del mismo juicio. Y dentro de eso nos dimos cuenta a la primera lectura de la sentencia que en la parte final de la sentencia, que es donde se encuentra el razonamiento que utiliza el tribunal para arribar ya sea a una condena o a un veredicto absolutorio, se encontraba, pero literalmente, copiado y pegado el alegato de clausura de la Fiscalía y parte también del alegato de clausura del querellante. Es decir, que el tribunal no realizó su propio razonamiento, ni siquiera se dio el trabajo de, por último, siquiera parafrasear lo que había señalado el Ministerio Público y el querellante. Sumado a que, por ejemplo, no se valoró ninguna de la prueba realizada por la defensa. Dentro de la prueba que incorporamos también se encontraban, además de testigos, se encontraban también peritaje planimétrico, peritaje antropológico realizado por acá Lamien Leboniek, de personas que son especialistas en estas áreas y que tienen bastante que decir respecto del área por el cual ellos se encuentran periciando, con una vasta experiencia, tanto en sus áreas de especialidad como también al momento de declarar en juicio. Sin embargo, dicha prueba fue completamente rechazada por el tribunal, indicando que esta prueba no conducía a nada relativo con la causa. Bueno, por este motivo es que hoy día estamos encaminados, ¿cierto?, corriendo el plazo en estos momentos para llevar esta causa también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Corte Interamericana también va a poder ver justamente otra sentencia con la participación de este mismo juez que yo les hablo, y que condena a una persona, a un mapuche, de la coordinadora Arauco Mayeco, por diversos delitos. Dentro de ellos se utiliza una ley especial, que es la Ley de Seguridad del Estado. Y aquí me quiero detener un poco porque nos dimos cuenta también en este proceso que la Ley de Seguridad del Estado, ¿cierto?, data del año 1958. En el año 74 se dicta el decreto Ley 701 de Fomento Forestal. El año 75 se reforma la Ley de Seguridad del Estado y se incorpora el delito de apología a la violencia, por el cual fue condenado ahora Lamien Héctor Yaitul. Básicamente, nosotros, y lo hemos dicho, ¿cierto?, desde un principio, fue condenado por hablar, es decir, por hacer uso de su ejercicio al derecho a la libertad de expresión y por cumplir básicamente su rol de huerquén. Luego, dentro de los otros delitos estaba el hurto de madera, en la cual no se indicó otras personas con quien él realizaba supuestamente este hurto. Se le acusó de hurtar 400.000 millones de pesos él solo. Yo no sé cómo lo habrá hecho para sacar toda esa madera y venderla sin ayuda de nadie. También se le condenó por el delito de usurpación violenta en su propio territorio, es decir, un mapuche condenado por el delito de usurpación en el Gulumapu. Y también se le condenó por el delito de atentado a la autoridad. Y aquí nos llamó mucho la atención también, bueno, dentro de toda la condena en general, pero ¿qué pasaba con este delito de atentado a la autoridad, que básicamente fue un atentado realizado supuestamente a carabineros de Chile? En este delito se presentó como prueba un peritaje balístico, el cual se tuvo presente para condenarlo, y el peritaje balístico fue realizado 5 días antes de cometidos los hechos. O sea, ese es el nivel de sentencia
por el cual se condenó hoy día al Lamien Héctor Yaitul. Como lo indiqué, bueno, dentro de otras cuestiones podemos tomar varios ejemplos. Claramente se podía evidenciar, a nuestro juicio, una persecución racista, colonialista, tratando de aplicar instituciones chilenas al pueblo mapuche, como por ejemplo se cuestionaba por qué una determinada comunidad no se encontraba escrita en un registro chileno, o dónde constaba el registro de que él había sido nombrado como huerquén. O sea, así de irrisorio este tribunal y estos también persecutores. Y como ya lo señalé, cierto, anteriormente, quien condena también a Héctor Yaitul Carrillanca fue la persona también, o el motivo por el cual fue condenado el Estado chileno en la sentencia por la cual, cierto, vimos como ejemplo vulnerado al don Pascual Pichún. Rafael Pichún hoy día está perseguido como imputado, como ya lo señalé, en el caso de Quilleco, junto a otros huichafes. También hoy día entendemos nosotros, a él se le da una calificación como una autoría mediata. ¿Qué significa eso? Que él, lo que dice la Fiscalía es que no ejecutó el hecho, sino que mandó a ejecutarlo. Y lo que nosotros nos dimos cuenta dentro de la lectura de la carpeta es que básicamente a él se le acusa por estar realizando su rol de huerquén mientras se encontraba justamente haciendo acompañamiento del juicio de los 4 huichafes absueltos. Y es en ese contexto que a él se le indica esta supuesta autoría, utilizando, por ejemplo, también a nuestro juicio, ¿cierto?, desde un punto de vista colonialista, dándole una conceptualización a la voz trabajo, ¿ya?, como ir a realizar un CHEM, ir a realizar una acción supuestamente incendiaria, según la misma policía. Cuando la voz trabajo, ¿cierto?, sabemos que puede ser utilizada de diversas maneras. Y bueno, para ya ir finalizando y también en honor al tiempo, este caso tiene una similitud también con el caso Punta Arenas, que nos dimos cuenta que es la acusación hacia los huichafes por el delito de homicidio frustrado, en este caso homicidio frustrado a carabineros. Cuando justamente lo que vemos es que se le intenta por todos los medios de acusar a la CAM de ya no solo estar realizando tal vez acciones incendiarias o de sabotaje, sino que ya derechamente estar cometiendo delitos contra las personas. Y esto eventualmente también cooperaría con un tipo ya de persecución distinta, que podría agravar también la persecución de personas pertenecientes al pueblo mapuche. Cuando nosotras alegamos en las causas en general, nosotras no pedimos nada revolucionario, por decirlo de alguna manera, nada fuera de lugar. Nosotros siempre solicitamos incluso que se aplique el triste y lamentable derecho chileno. Y aún así, el mismo derecho por el cual el Estado chileno somete al pueblo mapuche no es respetado ni por ellos mismos. Entonces, ese es el gran problema de estas causas y que, por supuesto, hace que el campo de acción como defensa hoy día resulte bastante acotado y nos cueste bastante obtener algún tipo de resolución favorable. Así que eso sería. Sí. Muchas gracias.